Saludamos al economista Augusto de la Torre. Él es profesor de la Universidad de Columbia, uno de los expertos en economía ecuatoriana. Economista de la Torre, el año 2024, aunque entiendo aún no existen cifras definitivas del Banco Central, ha cerrado con entre un menos 0,7 a un menos 2,2% de decrecimiento en el Producto Interno Bruto en ese año. Tomando esto como base, como punto de partida para el año 2025 y teniendo en miras un proceso electoral que vivimos ya en sus últimas fases en Ecuador, ¿qué significa esta base? Mire, el año 24 fue un año difícil para la economía ecuatoriana y difícil en particular para el empleo, porque no solo que hubo una contracción económica, como usted bien menciona, posiblemente del orden de 2% del PIB, es decir, la actividad económica se achicó en lugar de expandirse, sino que también sigue habiendo un aumento muy notable de la informalidad. El porcentaje de los ecuatorianos en edad de trabajar que están en informalidad se acerca ya al 60%. 6 de cada 10 ecuatorianos en edad de trabajar no están afiliados y tienen trabajos de gran inestabilidad y más precarios. Lo que está pasando, por tanto, es que la situación económica difícil está encontrando como única válvula de escape, lamentablemente, el crecimiento de la informalidad. Y me parece que desde el punto de vista del bienestar social eso es un desastre. Entonces arrancamos con una base complicada y arrancamos también con una situación de recursos públicos muy limitada y escasa y bajo presión. Por ejemplo, vamos a necesitar bastantes recursos para seguir en la pelea contra el narcotráfico y la violencia y sabemos que tenemos un fisco que no se da abasto, que a duras penas logra raspar la olla. Entonces tenemos necesidades importantes de gasto, particularmente en el ámbito de seguridad, pero una gran escasez de recursos. Entonces, lamentablemente tampoco tenemos el espacio para estimular a la economía. O sea, si uno lee con cuidado a Keynes, uno diría, su visión de la necesidad de un estímulo por vía del sector público es correcta para el Ecuador, porque el Ecuador está con un problema de una contracción muy grande de la demanda doméstica. Lamentablemente no podemos implementar una política de ese tipo porque no tenemos ni la capacidad de endeudamiento ni los recursos fiscales para estimular, por ejemplo, la inversión pública. Entonces estamos en una situación en la cual lo que pase con la economía a futuro va a depender de lo que pase con la actividad privada, con la inversión privada, con la generación de empleo en el sector privado. Y eso no va a aparecer, eso no va a recuperarse por magia. Eso solo puede impulsarse con base a buenas reformas y política pública que le den al inversionista nacional e internacional el optimismo y la esperanza de que vale la pena apostar en el país. Entonces a mí me preocupa mucho el futuro de la economía ecuatoriana porque en ausencia de una ola de optimismo y de inversión privada, simplemente no veo cómo vamos a poder salir de esta situación empantanada de contracción económica o estancamiento económico. Con este antecedente, economista de la Torre, ¿es posible pensar, es factible y se puede creer lo que el presidente de la República dijo en el debate en el sentido de que estaba planificado para el año 2025 un crecimiento del 4% para la economía ecuatoriana? Mire, a mí me parece que el 4% es una aspiración que todos los ecuatorianos deberíamos tener, porque en economía se produce esta magia del interés compuesto. Si una economía crece por, digamos, 10 años consecutivos a 4% en promedio, es una economía y una sociedad muy distinta después de 10 años. Pero si un año nos contraemos 2, en otro crecemos 0, en otro crecemos 1 y el promedio es muy bajo, al cabo de 10 años vamos a ser una economía más pobre. Entonces creo que la aspiración de que la economía crezca al 4% es una correcta aspiración, pero de la aspiración a la realidad
hay que poner en el medio la política pública que va a ayudar a conseguir esa aspiración. Y eso no se ha delineado. En el debate tuvimos dos visiones bien opuestas de cómo se podría lograr esto. Por el lado de la candidata del correísmo, es obvio que la manera de pensar sobre la economía que tiene ese bando es la de que el Estado es la solución para todo. No hay inversión, pues necesitamos más inversión privada, pública. No hay empleo, pues necesitamos crear más empleos en el sector público. Es decir, es una visión en la que en el ámbito de la economía productiva se tiende a ver, o ellos tienden a verle al Estado como que está ocupando el volante. Pero ¿funciona esto en un estado en crisis? Claro, en general, ni siquiera en estados que están en crisis ha funcionado. La experiencia del desarrollo económico y social a nivel mundial sugiere que esos modelos de crecimiento en los que están dirigidos completamente en la parte productiva, el sector público tiene que dirigir otros ámbitos de la vida social, pero en la parte de la economía productiva, cuando tienes un estado dirigista que trata de dominar todo y manejar el automóvil, no hemos visto éxitos. Incluso China ya abandonó ese modelo desde hace mucho tiempo y con la caída de la cortina de hierro, pues nos dimos cuenta que por ahí no van las cosas. Lo que hemos visto es que los modelos de política económica que funcionan son aquellos en los que el Estado está, digamos, en el asiento de atrás, generando políticas públicas que le van guiando y le van animando al sector privado a que vaya haciendo cosas que son consistentes con el bien social. Por ejemplo, invertir, por ejemplo, generar empleo formal, diversificar la economía, innovar, etcétera, etcétera. Entonces, esos dos modelos sí se vieron con claridad. Y con esa alta intervención del Estado en la economía, tomando en consideración la situación de Ecuador con un enorme déficit fiscal, ¿de qué forma se traduciría en un modelo de gobierno, en un modelo económico, el del correísmo, de Luisa González? Bueno, en la parte económica, lo que tendríamos sería un gran esfuerzo para que el Estado resuelva los problemas. Por ejemplo, en el sector eléctrico tenemos un gran problema de falta de inversión en generación y tenemos problemas de la distribución y también en la venta al detal, digamos. Entonces tenemos una organización de nuestro sector eléctrico que es muy deficiente, pero me imagino, me parece que es fácil concluir que la candidata González lo que diría es la solución es que la empresa pública sea más grande. No sé de dónde conseguiría los recursos para hacer esto, pero esa sería una visión. Una visión alternativa sería la de pensar, no, necesitamos un Estado que tenga un marco regulatorio y legal bien armado para el sector eléctrico que permita asociaciones público-privadas, inversión privada, innovación, mejor tecnología, etcétera, etcétera. Entonces son dos visiones bien distintas. Lo mismo pasa en el sector de combustibles. Para el correísmo, la solución es tener una refinería, otra refinería estatal. Otra manera de pensar las cosas, no, lo que necesitamos es una política pública que nos dé un marco competitivo para el sector de combustibles y que tengamos refinación eficiente, no importa si es en el país o fuera del país. Entonces, son dos maneras bien distintas de ver el mundo. Si es que se necesita inversión, el correísmo pensará, necesitamos inversión pública. El otro bando dirá, no, necesitamos que el Estado haga cosas para que haya inversión privada, que el Estado esté generando un marco habilitante. Entonces, lo que yo veo es que el proyecto del correísmo, no solo que es malo en sí mismo, porque nos demuestra la experiencia internacional que así no funciona el desarrollo económico-social de la parte productiva, sino que además es imposible porque no hay los recursos. Y por eso es que ellos dicen repetidamente, de una manera u otra, que van a imprimir dinero, porque se dan cuenta que no hay recursos por la vía de los impuestos, tampoco hay espacio para endeudar. Entonces, no les queda otra cosa que predicar la idea escondida, a veces disfrazada, de que van a imprimir algún tipo de ecuadólar o una dolarización ecuatoriana o algo de ese estilo, lo cual no solo que no va a ayudar, sino que genera tremenda ansiedad en la población. El problema del otro lado, del otro candidato, es que describe un modelo en el cual el Estado es habilitante para la actividad privada, pero no nos dice cuáles son las reformas
el Estado tiene que hacer para que eso sea posible? Porque eso requiere de reformas profundas. Podemos hablar de ellas, pero entre otras se necesita una reforma al sector eléctrico, a la inversión es privada, al mercado laboral. O sea, hay un montón de cosas que hay que hacer, además de seguir trabajando en la consolidación de la disciplina fiscal. Entonces, hay una agenda muy complicada para conseguir lo que yo creo que es lo que necesitamos, que haya una ola de actividad privada con innovación, con un buen marco de políticas. Para eso necesitamos reformas. ¿Cuál Y sería el modelo de Novoa? mire, no se puede decir con detalle porque no especifica el marco de reformas, pero lo que sí dice es que eh, cree que necesitamos soluciones privadas y inversión privada en el sector eléctrico, que cree que necesitamos operadores internacionales grandes que traigan nueva tecnología al sector de la industria petrolera, de la industria extractiva, que cree que necesitamos que haya inversión directa extranjera en muchos ámbitos. Hablo de los Eh, tratados de comercio bipartita también. que nuevos tratados. Entonces, él tiene una visión que claramente tiene una dirección correcta en el sentido de que la política pública está habilitando esta actividad productiva, pero no está sustituyéndola, no está tratando de sobredeterminarla. Esa visión la tiene, pero esa visión es una visión que se queda en visión a menos que se traduzca en una agenda de reformas. Y cuando se le pregunta sobre las reformas, lo que hace el presidente Noboa ha hecho es evadir las reformas, porque hablar de reformas en el país es políticamente una anatema. Lamentablemente, el hablar de reformas le hace perder el voto al político. Entonces, el político no tiene la suficiente franqueza sobre ese tema porque tiene miedo a perder votos. Entonces, de reformas solo se habla una vez que un gobierno ha ganado. Pero mientras no ha ganado, se evita hablar de eso porque es complicado. Volviendo al tema del debate, hay un punto fundamental al cual usted se refirió, la falta de oportunidades, la falta de empleo formal en Ecuador. Y hubo pocas menciones sobre el tema cuando se refirieron sobre todo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad que usted la conoce a fondo. Coincidieron los dos candidatos en que hay que aumentar el número de afiliados. Esto significa incrementar el empleo formal en Ecuador, pero ninguno de ellos dijo el cómo. Nadie tocó siquiera un tema, por ejemplo, de un cambio en matriz productiva. Eso es absolutamente cierto. Eh, y seamos realistas. Decir que se va a aumentar el empleo formal es fácil, pero que se aumente el empleo formal es muy difícil. Mire usted, cuando uno ve los números del Ecuador en los últimos 10 años, a duras penas, el Ecuador cada año genera nuevos empleos formales, más o menos 50,000 nuevos empleos formales. Pero la fuerza laboral crece más o menos en 100,000 por año. Entonces, de cada ingreso a la fuerza laboral, solo uno tiene la opción de ir al empleo formal, el otro se queda en la informalidad. Necesitaríamos aumentar el ritmo de creación de empleos formales a por lo menos 100 o 120,000 por año. Eso es bien difícil. Y tenemos en este momento más o menos 2,5 millones de ecuatorianos en edad de trabajar en el sector informal. 2,5 millones. Y el esfuerzo que habría que hacer en política pública para que el sector privado genere 100,000 millones de empleos formales por año es grande. Entonces, esta idea de reducir la informalidad es una declaración a la bandera, un saludo a la bandera, a menos que se diga cómo es que uno va a hacer, qué es lo que la política pública va a hacer, qué es lo que el sector privado va a hacer y cómo vamos a tratar de generar esa capacidad de empleo. Pero hay algo más importante, no más importante, hay algo adicional a esta reflexión. Y esto la comisión lo trató frontalmente. Cuando yo estuve a cargo de la comisión hicimos un ejercicio, dijimos, ¿qué pasa si no reformamos nada del sistema de pensiones? No se reforma. Y lo único que hacemos es, tenemos un milagroso éxito en reducir la informalidad. Hicimos el supuesto que la informalidad se reduce en 5 años en 20 puntos porcentuales. Y corrimos el modelo de proyecciones actuariales solo con ese cambio, dejando todo lo demás igual. Y lo que uno observa es que, en efecto, en los primeros años mejora el flujo de caja en favor del sistema de pensiones. Pero al cabo de 5 o 10 años, otra vez el sistema de pensiones empieza a irse de picada porque el crecimiento de los jubilados con beneficios que no son proporcionales a sus aportes
es tan grande que eso ahoga el proceso de viabilidad del sistema de pensiones. Entonces, es un cierto mito, no hay ninguna duda que hay que hacer esfuerzos enormes para mejorar el mercado laboral y la capacidad de la economía de generar empleos formales en agricultura, en turismo, en la construcción, en industria y exportaciones. En todos esos lados necesitamos pensar cómo no solo crezca la producción, sino cómo crece con mayor empleo. Temas Eso sí, también ausentes que no fueron debatidos prácticamente a ningún nivel, más allá de ligeras menciones por los candidatos. claro, entonces nadie habló de qué va a hacer para reformar la seguridad social, aparte de este mito de que por milagro voy a aumentar el número de afiliados, lo cual no solo es difícil, pero también es insuficiente. Una cosa que me llamó la atención es que el candidato presidente Noboa dijo que él en las reformas que podría pensar sobre la seguridad social no incluiría ni un aumento de la edad mínima de jubilación, ni un aumento en la tasa de aporte. No sé si leyó nuestro reporte o no, pero eso es lo que nosotros también en la comisión sugerimos. Cuando la comisión conversó con los distintos grupos sociales en Guayaquil, en Cuenca, en Quito, nos dimos cuenta que el tema de la edad mínima de jubilación y el tema de la tasa de aporte son muy sensibles. Entonces, que si logramos hacer una reforma que toque otras reglas de juego, otros parámetros, pero no estos dos, la reforma va a ser más fácil de tramitar políticamente y de digerir socialmente. Entonces, nosotros también dijimos, vamos a proponer una reforma que no aumente ni la mínima edad de jubilación, ni tampoco aumente la tasa de aporte. Y propusimos otras cosas, por ejemplo, aumentar los años de aporte. Aumentar el número de sueldos que se toman en cuenta para determinar la jubilación, hacer que los aportes sean sobre 14 sueldos y no solo sobre 12, y que haya una manera de determinar lo que se conoce técnicamente como la tasa de reemplazo, que es la pensión definida como un porcentaje de los salarios previos a jubilarse. ¿Cómo se define eso de una manera que sea más equitativa? Todo eso, cuando nos dio mucha, digamos, entusiasmo que cuando corrimos en el modelo actuarial esas reformas, con eso es suficiente para que el sistema sea viable si el Estado sigue contribuyendo una cantidad, pero con un techo al sistema. Ahora es del 40% de las pensiones. Nosotros dijimos que siga siendo el 40% siempre y cuando no exceda 3 puntos del PIB. Entonces, nuestra proyección cerró con las reformas propuestas que no incluían, coincidentemente con lo que dijo el candidato Noboa, no incluían ni un aumento de la edad mínima de jubilación ni un aumento de la tasa de aporte, pero ciertamente incluían cambios importantes en los otros parámetros. ¿En qué medida le satisfizo a usted el tratamiento de ese cuarto eje temático que era fundamental, el de economía y empleo? No me dio ninguna esperanza ni ilusión. Lo que me quedó claro es que hay dos modelos de ver la economía, ¿no? Y del papel del Estado en la economía. Ciertamente, en el correísmo hay la idea de que el Estado, el papá Estado, va a resolver todo, lo cual, como habíamos dicho, no solo no es compatible con la experiencia de cómo funcionan las cosas, pero tampoco hay los recursos. Y en el otro lado hay una tendencia a pensar de que el lado productivo y generación de empleo de la economía va a tener que tener una fuerte intervención del sector privado y un crecimiento del sector privado. Aparte de eso, en temas concretos no se dijo mucho. O sea, nadie habló de la necesidad de una reforma laboral. Nadie. Y creo que es obvio que en el Ecuador nuestra obsoleta legislación laboral está frenando el crecimiento del empleo formal, por muchas razones. Hay muchos estudios que tenemos. Necesitamos tener unas leyes laborales modernas basadas en una filosofía distinta. La filosofía de una ley laboral moderna es le protegemos al trabajador en su movilidad. Nosotros tenemos una legislación laboral caduca cuyo principio es protegemos el puesto de trabajo. Y al final terminamos destruyéndole, pero protegemos el puesto de trabajo. La filosofía digamos, de una reforma laboral socialdemócrata sería, le protegemos al trabajador en su movilidad. Necesitamos tener una economía en la que haya movilidad. Necesitamos aceptar la realidad de que en el mundo moderno la gente tiene 5 carreras en su vida laboral, entonces debe poder moverse de un empleo a otro con cierta facilidad. Y en esa movida tiene que mantener su consumo y no caerse al precipicio. Entonces necesitamos un sistema de protección
social, incluyendo pensiones y salud, que le acompañen al trabajador, incluyendo seguro de desempleo, etcétera, que le acompañen al trabajador en esas transiciones, pero que no las impida. Y nuestro sistema laboral, lamentablemente, está enfocado en proteger el puesto de trabajo. Entonces es enemigo de la movilidad, y como es enemigo de la movilidad, está generándonos una informalidad horrible. Tendríamos que tener claras acciones que vamos a hacer para mejorar y organizar la inversión privada en agricultura, en turismo, en construcción, con buenas leyes, sin subsidios. Lo único que se nos ocurre a los políticos es bajar impuestos y aumentar subsidios. Pero hay cosas mucho más sanas que el Estado puede hacer para promover, por ejemplo, como República Dominicana, cuando promovió el gran proyecto de Punta Cana. Ha sido un eje de desarrollo importante en República Dominicana. El papel del Estado fue un papel del Estado inteligente, que coordinó y organizó un boom de inversiones que generó lo que ahora es Punta Cana, que es, digamos, la perla del turismo de República Dominicana. Entonces, el Estado debe hacer cosas de ese tipo, pero en el Ecuador no se nos ocurre eso, somos bastante poco creativos. El tiempo no nos da para mucho más. Quisiera preguntarle un tema neurálgico, esa paradoja entre un país que quiere acabar con la violencia, acabar con ese predominio de la narcodelincuencia, pero que al mismo tiempo es cada vez más dependiente del narcodólar. 30.000 billones de dólares ingresan y circulan en la economía ecuatoriana, según un experto, embajador italiano, por este tema de lavado de activos. Sin duda, el narcotráfico y sus secuelas son un cáncer que se está metastizando en la sociedad ecuatoriana y tiene costos enormes. Por ejemplo, en relación a lo que usted decía, un joven que está saliendo de la universidad o que está saliendo de la escuela secundaria no va a encontrar fácilmente trabajo formal porque la economía no está generando. Entonces, el atractivo que va a tener unirse a las pandillas y hacer plata rápida es enorme. Entonces, como la lógica económica del narcotráfico atrae a los jóvenes para las pandillas, para la distribución, y ahí hay dinero, se hace más difícil que la economía lícita pueda competir en el empleo, digamos, lícito, de buena calidad. Entonces, hace que sea más alto el desafío de generación de empleo. Además, para que la economía funcione bien, necesitamos un sistema en donde la corrupción sea baja, el sistema judicial funcione, los contratos puedan escribirse y hacerse cumplir, y haya confianza. Eso se erosiona muy fuertemente con el tema de la inseguridad. Es un problema muy difícil. A mí me parece que en un punto tiene razón el presidente Noboa. Sin colaboración organizada internacional, incluyendo posiblemente una presencia, al menos temporal, de fuerza militar extranjera, inteligencia, coordinación de inteligencia entre fronteras y entre países. Sin eso me parece muy difícil combatir este cáncer. Obviamente lo que necesitamos es que sea más costoso transitar la droga por el Ecuador. Y eso no es fácil conseguir, pero me parece a mí que los ecuatorianos tenemos que tener paciencia en este lado y empujarle al gobierno a que siga haciendo cosas y armando, digamos, ese gran proyecto. Y lo vamos a tener que armar con pocos recursos fiscales. Esa es otra de nuestras limitaciones. Tenemos que pelear el problema de la inseguridad con escasez de recursos fiscales, lo cual, en mi opinión, levanta la importancia de la coordinación y colaboración internacional. Un dato final y coyuntural, saliéndonos un poco de Ecuador. Usted es profesor de la Universidad de Columbia. ¿Qué nos puede comentar, visto desde adentro, esta situación que ha vivido esa universidad? Y de paso, una visión general sobre, por decirlo de alguna manera, este extraño gobierno de Donald Trump. Sí, mire, a mí me preocupa mucho, me quita el sueño ver que Estados Unidos está entrando en una época lúgubre, en la cual se cuestiona la esencia de la democracia norteamericana, que ha sido el imperio de la ley, la idea de que todos, incluyendo el gobierno, están sujetos a las mismas leyes y que las leyes y el Estado se organizan para evitar que ninguno de los poderes abuse del poder y sea arbitrario.
lamentablemente estamos entrando a una etapa en la que el presidente Trump, que tiene una personalidad casi idéntica a la de Correa, es peleador, es revanchista, le gusta sacarse los guantes, y en vez de debatir, insulta, ataca, niega todo. Esa personalidad y esas aspiraciones de alcanzar más poder del presidente Trump son muy peligrosas. Y se ha manifestado en intimidación a cualquier disentimiento. Entonces, si la Universidad de Columbia se la percibe como una universidad más liberal, que tuvo un debate muy vibrante sobre el tema de Israel y Gaza, yo recuerdo viendo a los estudiantes ahí con discursos en las calles y en las palestras y todo eso, si es que eso le molestó al señor Trump, entonces ahora el señor Trump intimida a la universidad y le dice el dinero que le dábamos para la investigación en medicina, en física, en química, que la universidad conduce, que es una universidad de primera clase, le amenaza con quitar. En estos últimos días se ha ido contra empresas, grandes bufetes legales, porque esos abogados les defendieron a los demócratas en algún momento. Entonces ahora ha dicho que el Estado norteamericano no va a hacer ningún contrato con empresas jurídicas que hayan defendido a demócratas en el pasado, ni directa ni directamente. Entonces, esas maneras de intimidación son feas, son peligrosas, y la gente empieza a sentirse que estamos viviendo en una sociedad tiránica. Y además de eso, un presidente que quiere anexar a Canadá, invadir a Groenlandia, tomarse el canal de Panamá y a favorecer a Putin en la guerra con Ucrania, todo eso para mí pinta un mundo bastante lúgubre, muy peligroso. Yo a veces digo, debieron haberse sentido así los habitantes del mundo occidental en los años 20, cuando empezaron a surgir el nazismo, el fascismo y el comunismo. Ojalá logremos superar esto. Yo sigo haciendo votos de que las instituciones, los pesos y contrapesos institucionales que hay en Estados Unidos van a sobrevivir, pero estamos pasando por un tiempo bastante oscuro. Le agradecemos mucho por habernos atendido. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por la invitación, como siempre. Un buen día. Igualmente, declaraciones del economista Augusto de la Torre, profesor de la Universidad de Columbia.